Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Antonio Horta Beltrán del Río. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy cursando la carrera de Administración y Gestión de Pymes y el trabajo que a continuación voy a presentar corresponde a la actividad uno y unidad uno y se llama Fundamentos de la Normatividad Fiscal. El docente se llama Rosa María Gómez Saavedra. Bueno, comenzamos. Finanzas públicas. Están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. El Estado es el responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo estatal a través de las finanzas suele ser el fomento de la plena ocupación y el control de la demanda agregada. La intervención del Estado en las finanzas, por lo tanto, se da a través de la variación del gasto público y de los impuestos. Para poder concretar las inversiones, es decir, mantener el gasto público, las autoridades deben asegurarse de recaudar impuestos que son pagados por todos los ciudadanos y empresas de una nación. El gasto público, por otra parte, puede funcionar como estímulo del consumo. El Estado está en condiciones de generar puestos de empleo, lo que otorgará salarios a la gente y dinero para consumir. Los impuestos suelen estar vinculados a los ingresos de las personas. A mayores ingresos, mayores impuestos para pagar. Hay impuestos que son considerados recesivos, ya que afectan de la misma forma a la población con menores ingresos y a las clases altas. La estatización, nacionalización, hace referencia al conjunto de decisiones tomadas por un Estado para asumir la administración de una empresa que hasta el momento pertenece a una entidad privada. Dicho concepto proviene de las ideas impuestas por el socialismo, donde se intentaba eliminar al capital privado y donde el Estado sería encargado de administrar toda la industria. La privatización es el concepto inverso a la estatización, donde el Estado deja en manos privadas un bien de carácter gubernamental. Este concepto puede relacionarse con más propuestas capitalistas, donde el capital pertenece a manos privadas. Es necesario aclarar que en algunos países como Estados Unidos, ciertos servicios que deberían pertenecer a la orden estatal han sido privatizados, como la salud. Es importante que las sociedades luchen contra este tipo de privatizaciones que pueden traer como consecuencia que algunos de sus ciudadanos no puedan recibir atención a sus necesidades más imprescindibles. Hoy en día una de las principales responsabilidades de este sector de la economía es promover una vida sostenible, un equilibrio social y ambiental, e invertir para alcanzar dichos objetivos. Para ello deben investigar las formas en las que el sistema funciona, analizar si la decisión del Estado o cualquier otra entidad con poder público con respecto al aprovechamiento de los recursos materiales y financieros y la forma en la que se distribuye la riqueza que se obtiene de la explotación de dichos recursos. Política fiscal. En economía, la política fiscal se puede definir como el uso del gasto público y la recaudación del impuesto para influir en la economía. La política fiscal puede ser contrastada con el otro tipo principal de la política económica, la política monetaria, que intenta estabilizar la economía mediante el control de las tasas de interés y la oferta de dinero. Los dos principales instrumentos de la política fiscal son el gasto público y los impuestos. Los cambios en el nivel y la composición de los impuestos y el gasto público pueden influir en las siguientes variables en la economía: la demanda agregada y el nivel de actividad económica, el patrón de asignación de recursos y la distribución de los ingresos. La política fiscal se refiere al efecto global de los resultados del presupuesto en la actividad económica. Las tres posiciones posibles de la política fiscal son expansiva, contractiva y neutral. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración.
Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles del gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público, para mantener un nivel de estabilidad en los países. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Mediante estas variaciones, el gobierno debería ejercer un gran impacto sobre la demanda agregada y por consiguiente influye en la producción y el empleo dando un nivel de precios. Por otra parte, su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de cara a los cambios propios de los ciclos económicos. Los objetivos de la política fiscal persiguen son los siguientes. A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. En el largo plazo, persigue incrementar la capacidad del crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructuras, etc. Y del ingreso, incentivos al ahorro. Simultáneamente, persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Además, un punto importante es aquel que la política fiscal debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Se trata de una gran responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan considerablemente a la vida cotidiana, al empleo y los precios. Es decir, la política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar. Es también destacable la responsabilidad que se adquiere a la hora de controlar y destruir la riqueza de un Estado por medio de los servicios públicos y gestión tributaria. Su complementariedad con la política monetaria y su convivencia será clave para la marcha del país y el bienestar de sus ciudadanos. La política fiscal tiene un papel destacado por su efecto estabilizador de las fluctuaciones de la economía a través de su impacto expansivo o contractivo sobre la demanda agregada vía manejo de los ingresos y gastos. Tipos de la política fiscal. Dependiendo de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la política fiscal, puede clasificarse a esta como expansiva, contractiva o neutral. Política fiscal expansiva. Una política expansiva implica un aumento neto del gasto público a través de aumentos en el gasto o una menor recaudación fiscal o una combinación de ambos. Esto dará lugar a un déficit presupuestario mayor o un menor superávit. Política fiscal restrictiva o contractiva. Se produce cuando el gasto neto del gobierno se reduce, ya sea a través de mayor recaudación fiscal o reducción del gasto público, o una combinación de los dos. Esto llevaría a un déficit fiscal menor o un mayor superávit que el gobierno se había presupuestado equilibrado. Política de contratación fiscal se asocia generalmente con el superávit. Y por último, política fiscal neutral. Implica un presupuesto equilibrado en el gasto público igual a ingresos fiscales. El gasto gubernamental es financiado íntegramente por los ingresos fiscales y en general los resultados del presupuesto tienen un efecto neutro en el nivel de actividad económica. Política del gasto público. Es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Asimismo, el gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país, pues por medio de este el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión y empleo. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente. La forma de estructurar el gasto público es de gran importancia para la economía en general, pues siendo un instrumento poderoso que afecta a la economía, su manejo causa y origina diversos fenómenos que algunas veces son positivos y otras veces son negativos para un país, e incluso aunque estén fuertemente correlacionados económicamente.
del análisis de la estructuración y aplicación del gasto público que pueden predecir ciertos comportamientos de la economía, así como los fines que persigue el sector público. A lo largo de la historia de los estados modernos, el entendimiento de las funciones del gobierno para intervenir en la economía a través del gasto público ha tendido a incrementarse o a decrementarse. Paralelamente, de acuerdo al pensamiento ideológico del gobierno en turno y de la influencia de las grandes potencias económicas que confluyen en sus respectivas economías. En nuestro siglo, el sector público, aparte de realizar las funciones tradicionales del gobierno, que eran salvaguardar a sus ciudadanos a través del orden interno y externo y administrar la justicia, ha asumido otras funciones mucho más amplias, valiéndose para ello del gasto público. En esas actividades, el sector público ha venido utilizando el gasto para tratar de dar más empleo, estimular la actividad económica, crear la infraestructura productiva del país y dar vivienda a los trabajadores, elevar el nivel educativo proporcionando educación gratuita y proporcionar servicios de salud, etc. Presupuesto. El presupuesto público es el instrumento a través del cual el Poder Legislativo establece los niveles máximos de gastos que el Poder Ejecutivo puede realizar, así como también autoriza el endeudamiento y las aplicaciones financieras en que éste puede incurrir en un determinado periodo anual. El responsable de su formulación y ejecución es el Poder Ejecutivo, mientras que el Poder Legislativo lo aprueba, convirtiéndolo en ley antes del comienzo de cada ejercicio. Los gastos aprobados surgen de los bienes y servicios que el Estado, en sus tres poderes, se propone producir y proveer a la sociedad. Estos bienes y servicios están estructurados en programas, los cuales son ejecutados por organismos, instituciones o entes públicos. También se autoriza la planta de recursos humanos y otras operaciones como el otorgamiento de avales o los préstamos a terceros. Durante el transcurso de un ejercicio, los niveles autorizados de gasto, endeudamiento y aplicaciones financieras pueden modificarse en función de las necesidades surgidas con posterioridad a la aprobación de la ley, o por cambios en el contexto económico que implique que los recursos estimados o las fuentes financieras autorizadas inicialmente no puedan alcanzarse. Una vez concluido el ejercicio presupuestario, el Poder Ejecutivo debe remitir al Poder Legislativo la ejecución presupuestaria para su aprobación. Esta revisión se realiza mediante el documento con rango constitucional denominado cuenta de inversión. Bueno, con este último tema doy por concluido la actividad. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.